Un amigo una vez me dijo: yo no hago la señal de la cruz porque sea católica. Esa respuesta me sorprendió porque no es simplemente católica romana, sino totalmente universal, perteneciente a toda la iglesia cristiana. Así que respondí preguntando: ¿qué es lo que hace que esté mal? La respuesta fue aún más sorprendente. Es supersticioso, afirmó con naturalidad. No pude evitar preguntarme si en realidad la persona supersticiosa era mi amigo que se resentía hacer la señal de la cruz, o si aquellos que ejercen su fe al hacerlo que son supersticiosos. Para mí su respuesta fue muy ambigua. Desde otro ángulo también pensé que aquellos que hacen la cruz han abrazado la libertad de adorar a Cristo con una libertad bíblicamente informada, a través de una señal bíblica informada, conforme 2 Corintios capítulo 1, versículo 22 y Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 4. Por eso también me pregunté: ¿fue el comentario de mi amigo el producto de una ley no escrita del pietismo o superstición? ¿O fue porque cualquier cosa percibida como católica es intrínsecamente incorrecta? Yo soy el pastor Miguel Tornelli y en el video de hoy hablaré sobre la señal de la cruz, su origen e historia. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Hacer la señal de la cruz significa dibujar una cruz invisible sobre uno mismo en ciertos momentos durante la oración personal, el servicio divino y otros momentos apropiados durante el culto. Es más, hacer la señal de la cruz de ninguna manera hace a uno un cristiano superior, o más luterano, o más católico, o más ortodoxo, o de alguna manera más confesional que aquellos que por sus propias razones optaron por no hacerlo. Simplemente es una libertad y manera de adoración que nosotros los cristianos tenemos, así como es el levantar las manos durante las alabanzas y cruzar las manos, cerrar los ojos y bajar la cabeza cuando vamos a orar. Pero no hay nada que temer acerca de la señal de la cruz, porque Jesús vació la verdadera cruz de su vergüenza y terror cuando fue crucificado por nosotros en el madero del Gólgota. Hebreos capítulo 12, versículo 12. De este modo, Jesús transformó la cruz en una imagen muy preciada, un ícono del Santo Evangelio mismo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Hacer la señal de la cruz es recordar o anunciar el evangelio de la victoria de Jesús por nosotros sobre el pecado, la muerte y el demonio. Por eso, la costumbre es tan antigua y universal. La señal de la cruz es un gesto ritual de la mano realizado por la gran mayoría de los cristianos del mundo, contribuyendo a su catolicidad, generalmente acompañado de la fórmula trinitaria
de Mateo capítulo 28, versículo 19, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para los cristianos anglicanos, luteranos, ortodoxos y católicos romanos, o alrededor del 80% de los cristianos del mundo, el movimiento simboliza la cruz del Calvario al trazar la forma de la cruz en el aire o en el propio cuerpo. Recuerda el hecho de que el nombre del Dios uno y trino había sido puesto sobre nosotros cuando fuimos adoptados en la familia del Señor a través del santo bautismo, en el cual, como dice San Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6, estamos unidos a la cruz de Cristo y resurrección. En estas tradiciones establecidas de la fe cristiana, la señal de la cruz afirma la gracia y la misericordia de Dios a causa de Cristo y este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. La antigüedad de la señal de la cruz también se suma a su catolicidad. Era de uso general mucho antes de que la cruz o el crucifijo estuvieran presentes en el culto o en los edificios de las iglesias. Sin embargo, estos símbolos también se encuentran grabados en gemas de joyería o en forma de grafite durante el siglo II. San Cipriano, 210 al 258 después de Cristo, y muchos otros padres de la iglesia primitiva son testigos del uso de la señal de la cruz entre las primeras generaciones de cristianos. Dada su universalidad a finales de los años 100, algunos eruditos creen que estaba en uso en la memoria viva de los propios apóstoles. Tertuliano, 155 al 220 después de Cristo, por ejemplo, escribiendo a fines del siglo II, testifica que en cada paso y movimiento hacia adelante, en cada entrada y salida, cuando nos ponemos la ropa y los zapatos, cuando nos bañamos, cuando nos sentamos a la mesa, cuando encendemos las lámparas, en el sofá, en el asiento, en todas las acciones ordinarias de la vida diaria, trazamos en la frente el signo. En otro lugar, identifica positivamente la señal. Los cristianos nos desgastamos la frente con la señal de la cruz. La señal de la cruz, según los primeros siglos de los cristianos, es la señal del Señor. Y cada cristiano bautizado estaba marcado con ella. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes trazaban la cruz con el pulgar o el índice en sus propias frentes. El rito bautismal en la sección 21 de la tradición apostólica de Hipólito de Roma, 215, conserva una práctica aún más antigua del siglo II, que estaba en peligro de caer en desuso o innovación. Requería que los pastores sellaran la señal de la cruz en la frente de los recién bautizados. Esta práctica se derivó de referencias en la Sagrada Escritura, en particular Ezequiel capítulo 9, versículo 4, Éxodo capítulo 17, versículos 9 al 14 y especialmente Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Para estas primeras generaciones de cristianos, fueron particularmente los textos de Apocalipsis, incluidos Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, los que entendieron como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que conectaran la crucifixión, el nombre de Dios y bautismo en una sola señal, la Santa Cruz. Entonces,
Firmar la cruz era confesar la sangre de Cristo en la expiación, en el nuevo pacto y en la fuente en la que fueron bautizados. Mas simplemente decía: he sido crucificado con Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. La señal de la cruz tiene sus raíces no solo en el Antiguo Testamento, sino también en la Nueva Alianza, en la que la Iglesia es Israel reconstituida a causa de la crucifixión y resurrección de Jesús. San Juan escribió en el Apocalipsis sobre aquellos que tienen la señal de Dios en la frente, a diferencia de los que tienen la señal de la bestia en la frente. Los bautizados en Cristo frente a los que no están marcados. Cuando nos sometemos al sacramento del santo bautismo, según mi tradición luterana, el pastor sella la señal de la cruz en nuestra frente y corazón diciendo: recibe la señal de la Santa Cruz sobre tu frente y sobre tu corazón para marcarte como redimido por Cristo el crucificado. Esto lo encontramos en el Himnario Luterano, página 277. Lo que hacemos hoy, descrito en nuestro Himnario Luterano, ya fue elaborado hace mucho tiempo por San Juan de Damasco, quien escribió: la Santa Cruz nos fue dada como una señal en nuestra frente, así como la circuncisión fue dada a Israel, porque por ella los creyentes somos separados y distinguidos de los incrédulos. Persignarse así recuerda este sello y confesar la invocación que se dice al hacer este santo signo que llama a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es por tanto signo de nuestra creencia. De hecho, sirve como un mini credo que afirma nuestra creencia en el Dios Trino, en cuyo nombre fuimos bautizados por la sangre de Cristo, pero también en la sangre de Cristo. Por lo tanto, es una línea de demarcación entre los que pertenecen a Cristo y los que todavía no. La señal de la cruz se asemeja más a la verdad de nuestra salvación que al engaño de la superstición. En la época de la Reforma, las cosas no eran diferentes. Los reformadores conservadores, como el arzobispo de la Iglesia de Inglaterra, Thomas Cranmer, y en Alemania, Martín Lutero, no abolieron la señal de la cruz. Aún así, se esforzaron por apropiarse de su uso en ocasiones significativas como el santo bautismo, la santa comunión, la afirmación del credo y la bendición al final de la misa. Lutero estaba especialmente preocupado por retener este significativo acto de adoración, preservando casi todo su significado litúrgico y usos devocionales. En el ámbito de la catequesis, Lutero tomó la iniciativa de San Cirilo, obispo de Jerusalén, 315 al 386 después de Cristo, quien en su antiguo catecismo para niños comentó: no nos avergoncemos, pues, de confesar al crucificado, sea la cruz nuestro sello, hecho con audacia por nuestros dedos en nuestra frente y en todo, sobre el pan que comemos y la copa que bebemos, en nuestras entradas y salidas, antes de nuestro sueño, cuando nos acostamos y cuando despertamos. Es la señal de los fieles y el temor de los males, porque ha triunfado sobre ellos en ella, haciéndolos ostentación abiertamente. Porque cuando ven la cruz, se acuerdan del crucificado, tienen miedo de aquel que ha herido las cabezas del dragón. No despreciéis el sello del bautismo,
por la gratuidad del don, pero por esto más bien honra a tu benefactor. Lutero no pensó diferente. Se propuso asegurarse de que todos los hijos de la Reforma fueran liberados para adorar al Señor en esta expresión de fe y devoción tan significativa y digna. En consecuencia, alentó la señal de la cruz con la invocación en sus instrucciones para la oración de la mañana y de la tarde dentro del Catecismo Menor. Allí, Lutero escribe: por la mañana, cuando te levantes, haz la señal de la Santa Cruz y diga: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la noche, cuando te vayas a la cama, haz la señal de la Santa Cruz y diga. Muy bien, la guía bíblica de Lutero, dada para la formación espiritual de todos los cristianos, respira el espíritu de oración junto con un acto solícito de devoción a nuestro Señor, una vez crucificado y ahora resucitado. Señalar la cruz, por lo tanto, se encuentra en la base de la herencia cristiana de nuestros hijos y se presta a un acto de adoración participativo, incluso unificado entre todos los bautizados, sin importar la edad. Por esta razón, los párrocos y feligreses reflexivos harán la señal de la cruz no solo como autoafirmación del Evangelio, sino también como testimonio a los hijos y otros de la fe bíblica de nuestros padres. Al hacer la señal de la cruz, lo puedes hacer así como lo hacen los católicos. Primero, con la mano derecha, tóquese la frente y ore en el nombre del Padre. Segundo, toca el centro de tu pecho y ore, y del Hijo. Tercero, toca tu hombro izquierdo y ore, y del Espíritu. Y cuarto, toque su hombro derecho y ore, Santo. Amén. Entonces lo podríamos hacerlo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.